porque no se apague. Yo estoy calentito, o sea, no sé mis compañeros. Ahí estaba el gran Freddy Villarreal ayer en Showmatch y hubo más. Qué cosas maravilla. que después vamos a repasar. Es maravilloso. Pero quería hablar con nuestros invitados, con Paloma Boxer, vicepresidente del Centro de Educación al Consumidor, y Guido Lorenzo, economista, que están con nosotros. Bienvenidos ambos dos. ¿Les quedó claro lo que explicaron los tres funcionarios ayer en la conferencia de prensa? ¿Lo podemos pasar en limpio? Sí. Básicamente era un tope al aumento de... ahora y tenemos que cuidar la energía. Sí, bueno, ese es un tema, porque fíjate lo siguiente. Se establece un tope al aumento de las tarifas, ¿no? Entonces no puede la factura superar el 400% del mismo bimestre del año pasado. Ok, perfecto. Ahora, todas las que llegaron y superaron eso, yo ya sé que me va a venir como máximo el 400%. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo a seguir? O sea, a ahorrar de energía. Es la desincentivación del ahorro. Claro, Que hicieron. Fue una medida de último momento para recular. Lo hicieron. Pero es digamos, provisoria, pero no es una, solo por no este es una mes. política, es una manera de apagar el incendio de este mes, de la gente que está haciendo colas de horas y horas, que no puede pagar la factura y que tiene miedo que le corten. Digo, no es una política a futuro. Me parece que la idea es esperar a ver qué dice la Corte en agosto y ver qué va a pasar el invierno que viene. Carmela, tiene que ver con eso y con que la Corte hoy, porque hubo muchas idas y vueltas con el gobierno, entre el gobierno y la Corte Suprema, y justamente con que la Corte no se metiera antes de tiempo, ¿no? Sí, está bien, estoy de acuerdo en que no es una política, fue para salir del paso, pero durante estos 6 meses, digamos, el Ministerio de Energía sí estuvo trabajando en esto. O sea que si esta es la mejor respuesta que nos pudo dar. Bueno, la otra era peor. La primera que dieron fue la del aumento, la del ex celeste, que no funcionó. Esa fue la primera. Esa fue el primer aumento que estipularon del 400% era muy complejo y además no contemplaba los cambios en el consumo. El enunciado ayer es sobre la boleta total. ¿Qué quiere decir esto? Agarro mi boleta del mismo bimestre 2015, lo multiplico por 5 y eso es lo máximo que me puede llegar. Ahora, atención, es un máximo esto, es un tope. Con lo cual, si uno ahorra, también puede seguir siendo beneficiario de tarifas de ahorro. Si uno ahorra un 15% menos que el mismo bimestre 2015, accede a una tarifa mucho menor. Con lo cual, no dejemos que esto nos lleve a un derroche. Ahora, ¿hay que pagar o no hay que Tomémoslo pagar? ¿Al que le vino la factura tiene que pagar o no tiene que pagar? Mira, Ángela, el que le llegó la factura por ahora la tiene que dejar a un lado y esperar que las empresas van a enviar una nueva refacturación respetando el tope del 400%. A mí lo que me sorprendió, lo mostrábamos en vivo en el móvil, toda la gente que fue a hacer la fila para pagar. Claro, para de la forma que sea, creo que con miedo a que le corten el servicio, Exacto, no por ganas de pagar. Bueno, pero por ejemplo Metrogas, que tiene casi el 20% de los clientes de la Argentina, y las otras empresas ya han informado que van a hacer lo mismo, están suspendiendo los cortes por falta de pago, entendiendo que es un momento de mucha incertidumbre, que A el nadie le van a consumidor cortar no sabe qué hacer. Por el momento no hay cortes por falta de pago, por el momento no se están enviando facturas nuevas hasta en tanto no salga reglamentada esta resolución. Ahora, y hay los que ya esperar. pagaron o la tienen con débito, por ejemplo, ¿qué hacen? A ellos les va a llegar una nota de crédito. Se la van a... Exactamente. Se se come va a la poder inflación en resolver. ese caso. Claro. Yo, por ejemplo, que le tengo por débito, mandé cortar el débito directamente. Bien, claro. ¿Entendés? Hay Lo que primero sacar hacer. todos de los todas servicios maneras, de débito. Paloma, acá hay un tema. Es cierto que si uno ahorra, respecto del mismo bimestre del año pasado, tenés un ahorro también en cuanto a la tarifa. Pero también es cierto que estamos, como bien dijo Aranguren, en el mes más frío de los últimos 60 años. Con lo cual, vos ya sabés que ahorrar va a ser medio imposible, porque la temperatura te impide ahorrar respecto al mayo del año pasado. ¿Qué haces con eso? Bueno, ese es el principal problema, ¿no? El invierno pasado fue muy cálido, casi nunca empezó, mientras que este invierno estamos sufriendo fríos récord. Por eso también vimos que las facturas llegaban con aumentos de quizás hasta 7.000 pesos, 1.000%, 1.200% respecto al año pasado. Hay que tener un consumo sustentable, sabiendo de qué manera ahorrar. Por ejemplo, saber que el horno consume lo mismo que 3 hornallas. Paloma, pero eso Sí. en la práctica es así. Te digo, o sea, te voy a hablar de mi caso particular. Yo tengo un consumo de la mitad de lo que consumí en este mismo bimestre del año pasado y me vino el 1.500% más. O sea, una 1.500. Tremendo. locura. Entonces, pero debe Casi ser- 20.000 pesos de gas. Bueno, lo que Impagable, pasa es que Yo no, algo no, impagable. impagable además. No estuve en mi casa, no encendí la loza radiante, 20.000 cosa que... pesos de 20.000 gas. pesos, Pero ¿Puede cosa haber que... una fuga ahí? Digo, puede No suceder. no hay una fuga No, porque en un momento, o sea, a mí lo que más me Bueno. lleva a pensar es que, porque en un momento vinieron como a arreglar supuestamente que la fuga la generaron ellos. Pero tengo una pregunta, Miriam, lo tuyo es casi la digamos, la Por eso es que digo contrapartida que de lo la- que le pasó a
al dueño de América TV. Sí, a Daniel Vila. Que la práctica, ella, o sea, la teoría, ella dice que en realidad tiene que ser hasta un 1000%. A mí vino 1500%, porque yo ¿Y pagaba. por qué pasa esto? A ver, hay varios casos de Es facturas. una locura. Sí, llegaron Elevadísima. facturas impagables. A nosotros nos han llegado al Centro de Educación al Consumidor miles de ¿Hay denuncias. malas facturaciones hechas adrede? No, no sé si adrede. Hubo errores en la facturación, producto que las empresas también piensan le están cambiando un día para el otro la normativa. Y esto no es justificándolo porque ellos son los que están llevando Nunca la se carga, equivocan, pero con lo nunca cual se equivocan deberían para hacerlo abajo. bien. Siempre se confunden Bueno, para arriba. siempre Eso es lo confunden para extraño. arriba. Paloma, ahí No, se- a ahí ver, se hubo a ver, errores. discúlpame, Ahora. entonces llegan esas facturas ¿por qué? De 20.000. Bueno, hubo facturas que estuvieron 21.000 mal pesos. medidas, por ejemplo, que se tomó mal los números de medidor. Y hubo otras facturas que llegaron también números impagables, que eran reales, que estaba bien medido. ¿Cuál es la máxima que viste así por ridícula? Bueno, la máxima que vi yo fue una factura de 24.000 pesos. 24.000 Sí, pesos. del gas de una casa que era bastante grande, pero No, igualmente esto es una la casa que persona viven dos no lo personas podía que no pagar. están en todo el día, que no cocinamos, o sea, es una Eso te iba cosa a preguntar, rarísima. ¿se puede llegar a calcular el consumo por metro cuadrado? Digo, ¿las empresas pueden calcular por metro cuadrado o solamente se calcula lo que se consume? No, solamente se calcula lo que se consume. Ahora, Hay- ¿cuál es la trampa? Cuanto uno más consuma, uno sube de categoría. Y entonces, la categoría también dictamina cuánto vale el metro cúbico. O sea, la unidad de medida, cuántos Claro. pesos yo la pago. Cuanto más consumo, no solo pago más porque estoy consumiendo más, sino porque además el metro cúbico de lo que consumo El es más valor, caro. el valor del metro cúbico cambia de acuerdo a la categoría. cambia de No acuerdo. solamente consumís más, sino que ese Lo metro pagas más cúbico caro. Se sale más multan caro. por En consumir más. promedio Hay puede un pasar de sistema. 1 peso a 6 pesos el metro Sí. cúbico, dependiendo qué categorías. Ahora, no con sea. respecto a lo que vos decías de las facturas, ¿no? Van a hacer un crédito. Ahora, ese crédito se va a ver reflejado en dinero, quiero decir, físico que uno va a tener en la No. mano, o se va a ir No, descontando se de descuenta- futuras boletas. Esto como Cuenta de cuando te futuras facturan boletas. más. Es como De vos todas tenés una maneras- cuenta corriente con la empresa. Perfecto. Sí. Les quería preguntar acerca de esta tendencia que hay en muchos consorcios, debido a las calderas y a las abultadas cuentas, de pasarse a la electricidad. Hay muchos países que tienen electricidad y no tienen gas para todo. Hay edificios nuevos, sobre todo en Buenos Sí, Aires, no sé, en sí, otras que son ciudades, todos que directamente se todo hace todo eléctrico. ¿Conviene más al bolsillo de los consumidores el tema eléctrico que el tema gas? ¿Cómo lo ven ustedes? Hoy en día está más barato. De hecho, fíjate que cuando fue el tarifazo de la luz, no hubo tanta presión social y ahora con el gas estalló el tema, ¿no? Lo que pasa es que no hubo tanta presión porque lamentablemente, digo, como las casas nuestras funcionan a gas, en todo caso la luz te perjudica un aire acondicionado, un ventilador, la heladera, digo, es un consumo más parejo. Ahora, cuando todos se terminen de pasar a electricidad y toda la calefacción sea eléctrica, va a tener el mismo problema. Obviamente. Sí, no va a alcanzar la electricidad. Exacto. De todas maneras, la Hoy otra- todos los edificios ya son eléctricos, la mayoría de los Sí, la nuevos. mayoría de vienen- los nuevos, pero hay muchos Eléctrico. viejos que se No, están mucho pasando. no, muchísimo. No, de los viejos están anulando las calderas tradicionales de calefacción central por el tema de costos o por el tema de dificultad Y cada vez que se rompe la Ahora, caldera yo es un te hago- sufrimiento Claro. para todo el Problema, consumo. Te hago una Claro, pregunta, y el tema eléctrico Paloma. es como Yo una lo que solución. noto es que en los edificios, hablando justamente de lo que dice Mauricio, que son los que tienen caldera, que son los que tienen losas radiantes, que son donde por ahí hace calor y hay gente en patas, el aumento fue menor, si bien viene a través de las expensas, porque el edificio paga en su conjunto, que en las casas particulares. Hay casas, por eso parecía que tenía que ver con los metros cuadrados o con el tipo de propiedad. En las casas particulares que tienen estufas vino muchísimo más notorio el aumento que en los edificios. No, la factura de gas no tiene en cuenta la cantidad de metros cúbicos de mi vivienda, no tiene en cuenta dónde queda ubicada mi vivienda. Lo único que está contemplando es la cantidad de metros cúbicos que yo consumí, la categoría de usuario que yo soy, que eso se calcula con un promedio anual, se toma todo el consumo del año justo ¿Pero por qué anterior. las casas particulares que se calefaccionan con estufa les vino tanto ¿Estufa más o que a caldera, la... Carmela, o estufas? calderas? Porque hay Estufas, tiene calderas, balanceado. porque hay calderas para las casas grandes No, que pero esas, consumen muchísimo. esas consumen mucho, pero que Claro. es el aire acondicionado por caldera que tira aire calor. Pero eso, Sí, eso o es losa eléctrico. radiante. Losa Eso radiante. Es, No, no. es eléctrico, pero en Caldera realidad gas. el tema es otro. Vos que sos economista, ¿no Sí. te llama la atención? Aranguren es un tipo que realmente tiene una experiencia increíble, ¿no? El grado de improvisación en todo esto es increíble. Por eso comentaba que si la mejor política era la que nos ofreció hace ahora o la que estaba hasta la semana pasada, la verdad que deja mucho que Bueno, desear. ayer Peña dijo que estaba Pero- aprendiendo, que estaba estudiando el tema del gas. Sí, Bueno, pero es que está ahora te digo aprendiendo. una cosa, Ahora, una cosa. Ángel, hay un tema, ¿no? Digo, cuando No, pero Tinelli Nancy, yo te digo toma otro tema. esto y lo Vos humoriza. escuchás a Peña decir, estamos aprendiendo el tema del gas. ¿Y qué pensás? Digo, ¿quién nos está manejando? Pero por No, eso- aprenderlo antes de tomar una medida. Por lo menos no Primero lo digas, aprende, Carmela, primero por lo menos no aprendes. lo avises. No, pero decís, mira, lo estamos estudiando, vamos a ver cómo lo vamos a manejar.
Digo, no puedes estudiar después de que me diste cuál era el impacto. Ahora, pero vos, Fíjate Carmela, esto. ayer veías la conferencia y ¿qué pasaba? Ahora de repente somos un país ecológico que cuida los recursos, que hay que cuidar el medio ambiente. Eran como excusas ¿Sabés qué pasa? bastante Sí, el curso tristes, que ellos están porque es haciendo un lo país paga la que gente. exportaba el gas, no que lo importaba. Exactamente. El gran ¿Qué problema nos pasó es en el este, medio? Pero por eso digo, el gran problema Bueno, es este. La políticas verdad, si uno tiene que equivocadas de tomar kirchnerismo. como, digamos, política general, lo que están diciendo respecto a que no estemos en remera y todo, por más que a mí, en boca del presidente me parece patético, es mi opinión personal. Genera indignación. Genera indignación, te parece un tilingo que habla desde él mismo con remera de Argentina. Sí, y pero la él estaba esposa abrigado del abajo de la coso. camiseta, Pero perdón. ella no. Él tenía ella- manga larga. Bueno, ella puede estar Bueno, en y un ahí tema puede- hormonal, ahí chicos. puede ¿Qué les tener- importa? Puede tener también Ahora, línea. fíjense, Más allá de eso, lo terrible del caso es que todos deberíamos estar aprendiendo, porque es cierto lo que dicen, es cierto que la temperatura ambiente de nuestras casas no debería estar por encima de determinado grado, que uno tiene que estar con suéter adentro de su casa. O sea, hay un montón de cosas Pero te tienen que decir cómo ecológicas. tenés que vivir. El Si vos problema querés es vivir no. con la calefacción a todo lo que da y la podés Bueno, pagar, pagala. el Estado te la Y no tiene te que dar. Eso desde ya, pero Más el vale, tema es ese. más vale. Lo lamentable es que uno podría estar aprendiendo, pero aprendiendo con las calles incendiadas porque la gente no puede pagar la tarifa. Nadie puede aprender en ese contexto. Esto es así. Te irritaron y ahora, irritados como estamos Te todos, echan la nos quieren culpa, enseñar. pará, el problema es que te echan la culpa, te mandan todo. el problema es cuando, Ahora- cuando invierten la carga de la prueba. Ellos se mandan la macana y la culpa es tuya que ahorraste poco. Ahora, ¿Estamos también- locos? fíjate la magnitud de esto. Estamos hablando del 0,1% del PBI. O sea, lo que cambió de ayer a hoy cuando tenemos un déficit del 4,8 como meta. O sea, no es nada. Y el lío político que armó, en comparación a las cifras, digamos, es terrible. O sea, que el costo político que se está pagando por esto es tremendo.